mí me llama la atención cómo algún tema de tendencia puede generar interés en cualquier persona. Y si usted se fija en la palabra de Dios, tenemos muchos escritos en los que dice y dijo Dios. Y a veces eso nosotros no lo valoramos. Así que yo no sé si usted se emociona por leer la palabra de Dios. Habla, Señor, a nuestras vidas. Vamos a la palabra del Señor en esta hora, en Jueces capítulo número 6, en su versículo número 25. Vamos a leer 3 versículos en esta hora. Jueces capítulo 6, versículo número 25. Amén. Dice la palabra del Señor como está escrita: aconteció que la misma noche, diga conmigo, la misma noche, le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, obedeció, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Aleluya. Puede tomar su asiento. Hemos bendecido ya la palabra del Señor. Para mí siempre es un reto estar acá enfrente de ustedes. Siempre le pido al Señor que traiga palabra correcta a mi boca, y yo creo que la palabra del Señor siempre llega a nuestras vidas de una manera muy puntual. A veces de una prédica lo que venimos a traer quizás es una sola cosa que detona muchas otras cosas en nuestras vidas espirituales. Pero le confieso que estoy un poco nervioso porque esta palabra que acabamos de leer retó mi vida. Y espero que también rete la suya en esta noche. Vamos a tener una introducción con una lectura progresiva de los primeros versículos de este capítulo, pero me gustaría que le diga a la persona que está a la par: cuidado con los madianitas. Cuidado con los madianitas. Dice Gedeón en su capítulo, dice la palabra del Señor acerca de Gedeón en el versículo 1 del capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Hermano y hermana, llegó la hora de que no estemos en cavernas ni en lugares escondidos para hablar la palabra del Señor, para vivir la fe, para demostrar que vive el Señor Jesús en su vida y en la mía. Amén. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. La palabra que acabamos de leer relata la historia de un pueblo hebreo que está viviendo una crisis,
está viviendo un ciclo repetitivo que no puede romper. Ellos pecan, Dios deja de que sus enemigos los alcancen y los destruyan, los abatan, los turben por cierto tiempo. Ellos proceden al arrepentimiento, Dios los liberta y el ciclo sigue, vuelven a pecar. Son 4 etapas realmente: el pecado, ellos caen en cautiverio, proceden al arrepentimiento y Dios los libera. Hermano y hermana, yo no sé qué ciclo se está viviendo en su vida y en la vida de su familia, pero dígale al que está a la par: esta noche ese ciclo se rompe en el nombre de Jesús. Ese ciclo se rompe en el nombre del Señor Jesús. Amén. Llegó la hora de recoger la cosecha del trigo que sembraste por años y has estado regando de rodillas. Los que tienen fe, ¿verdad? Llegó la hora de que los madianitas no le roben su trigo. ¿Sabe qué hacían los madianitas? Esperaban que los hebreos cultivaran el trigo, y el trigo tarda aproximadamente entre 5 a 7 meses en cosechar. Imagínese qué trabajo, qué esfuerzo hacían los hebreos, así como el que hace usted por venir a la iglesia, así como el que hace usted para venir a servir, así como el que hace usted para buscar al Señor de mañana, de noche. No sé qué tiene o está pasando en su vida en este momento, pero el Señor quiere que ya los madianitas dejen de robarle el trigo que a usted le pertenece. Amén. Llegó la hora de cosechar y de disfrutar el fruto que hemos sembrado durante años. De este modo, dice el versículo 6, Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Para romper el ciclo debe clamar por un genuino arrepentimiento. Y usted se podrá preguntar, ¿pero de qué yo me tengo que arrepentir? Ya vamos a ir al desarrollo de este tema que yo traigo para usted en esta noche. Debemos de clamar por un genuino arrepentimiento. Si realmente nosotros queremos ver en nuestra casa que algo suceda de parte del Señor, debemos proceder al arrepentimiento. Dice su palabra de que después Dios envió a un profeta y les recordó por medio del profeta todas las maravillas, toda la liberación que había hecho por medio de Moisés y cómo lo cuidó en el desierto en el pasado. Así a usted en esta hora el Señor le recuerda que el Señor ha estado con usted, no lo ha dejado, le ha provisto incluso en pandemia, en encierro. Dios no le ha dejado a usted atrás. Dios ha hecho maravillas en su vida. Amén. Y el versículo 13 dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, y si Jehová está con nosotros, ¿por qué ha sobrevenido todo esto? Ya estamos hablando que el ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le dice: joven, esforzado y valiente. Y Gedeón le responde, porque le dice: Jehová está contigo. Y él responde, y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. El día domingo me conecté a la transmisión del culto y Alex dijo algo cuando dio los anuncios que me retó. Realmente yo traía otra prédica desde que el momento que Alex me dijo, pero en ese momento el Señor habló a mi vida y me dijo: tú tienes la experiencia de ser huérfano biológicamente, digámoslo así, o humanamente, pero ¿alguna vez te has preguntado
quiénes son los huérfanos espirituales. Y nuestras casas están llenas de huérfanos espirituales. Gedeón le estaba diciendo acá: mi papá, mi mamá me enseñó la ley. Por años me han enseñado que debo de ir a la iglesia. Por años me han dicho que debo orar. Padre nuestro que estás, y usted lo hace. Pero pocos le han enseñado cómo vivir en el terreno de la fe. Gedeón le dijo: yo no te creo. A veces nos hemos preocupado mucho por aleccionar, pero no por modelar lo que aleccionamos. Así que hay muchos huérfanos espirituales. Los hijos son un reflejo de la vida familiar. A Gedeón se le había enseñado acerca de cómo Dios libertó a sus antepasados, pero no le habían enseñado a tener fe en Jehová. Gedeón no tenía un padre o madre espiritual, en pocas palabras, era un huérfano espiritual. Ahora sí, esto abre paso a lo que me gustaría compartir con usted en esta noche. Y diga, si usted gusta, en su corazón, basta con que se encienda uno. Basta con que se encienda solamente uno. Y este uno en ese tiempo era Gedeón. Y su palabra dice: aconteció que la misma noche Dios le dijo. Algunos comentaristas dicen que probablemente fue en la misma noche del mismo día en que Gedeón había edificado un altar después de platicar con el ángel de Jehová. Le ofreció sacrificios y edificó un altar para él. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando usted tiene un encuentro con el Señor, cuando usted tiene un encuentro con el Espíritu Santo, sus oídos, su espíritu se activa y usted es capaz de poder escuchar lo que le dice. Porque por mucho tiempo a veces nosotros venimos acá y no agarramos nada. Porque no estamos escuchando la voz de Dios. Y es porque no lo estamos comprendiendo espiritualmente. Gedeón escuchó la voz de Dios la misma noche. Yo no sé si usted quiere que Dios le hable a usted, pero Gedeón escuchó la voz de Dios el mismo día que decidió hacer altar para Jehová. Hizo un altar individual primero. Basta con que se encienda uno. Gedeón había tenido un encuentro con Dios y sus oídos espirituales se activaron. Por eso podía escuchar la instrucción de Dios. Algo que a mí en lo personal he podido comprobar a través de los años: uno no siempre está en la misma búsqueda, siempre. Seamos honestos, aquí nadie ha sido espiritual toda la vida. Pero Dios en su misericordia nos habla. Y yo he podido comprobar que Dios me habla a través de sueños. Dios me ha dejado sentir lo que Él siente en cierta atmósfera espiritual. Me ha dejado sentir que siente una víctima de los asesinos y sicarios que usted y yo hemos conocido por mucho tiempo. Y años después, Él me deja sentir que se siente ir en uno de esos buses que van para la cárcel. Y como Él siente misericordia en todo ese proceso. Pero hay un sueño, a mí me gusta compartir con ciertas personas los sueños, pero no es porque anhelo que ellos me den una interpretación, sino porque yo digo, lo voy a contar
porque después no vayan a decir que yo me lo saco de la bolsa. Y yo siempre, bueno, no siempre, sino que cierto tiempo había tenido un sueño repetitivo, que yo iba para la casa ahí en Atlanta y yo veía una atmósfera desolada, sola, oscura, apartamentos solos, huecos, algo horrible. Y a mí me daba miedo, porque me daba miedo llegar a mi casa y no encontrar a nadie. Y efectivamente yo llegaba y no encontraba a nadie. Yo le decía: Señor, ¿qué es esto? ¿Es el apocalipsis? No, no era eso. Y yo va de soñar, y va de soñar. Y yo decía: Señor, ¿qué es esto? Este fin de semana pasado, Dios nos regaló algo muy especial a cada uno de los que pudimos ser parte de una cumbre de liderazgo en Cupinco. Pero así como el Señor nos da a nosotros por honra, así también hay demonios que están craneando cómo no le boten el changarro. ¿Cómo hacer que usted evite que usted escuche la voz de Dios como la escuchaba Gedeón? El mismo domingo estábamos teniendo una batalla espiritual con ese espíritu de soledad, de depresión, de tristeza, de amargura, de miedo. Y yo le dije: Señor, esto no es mío. Y comprendí que era lo que el Señor me hacía sentir y ver en ese sueño. Y yo cerré mis ojos y le dije: Señor, el tiempo de llorar a mi papá, a mi mamá, ha pasado. El tiempo de llorar ya pasó. Ahora, Señor, tú me das alegría, tú me has dado gozo, has concedido las peticiones de mi corazón y yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Cuando usted escucha la voz de Dios, usted tiene la autoridad, porque el Señor le está diciendo que haga. Amén. Basta con que se encienda uno. Y porque el tiempo va avanzando y me hace falta bastante. Pero tenemos hambre. Yo no sé usted, pero yo estaba ahí y yo a veces quisiera tocar el piano, pero como siempre necesitan un tañador, ¿verdad? Sí, dice el pastor. Gracias. Para transformar esa atmósfera. Ore por Condominio Atlanta. Yo no veía solamente mi apartamento solo. En Condominio Atlanta hay mucha depresión, hay pensamientos negativos, hay algo muy fuerte ahí que debe de salir. Y es a usted y es a mí a quien Dios quiere encender para hacer luz en este lugar y en este tiempo que nos toca vivir. Pero Gedeón recibe una instrucción en el mismo versículo. Estamos en el versículo número 25. Gracias, Frenal, yo sé que te tengo ahí typeando. Dígale al que está a la par: derriba y corta. Le dijo Dios a Gedeón: derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Los comentaristas bíblicos dicen de que en ese tiempo es muy probable, claro, ¿verdad? Porque son hebreos, ellos adoraban a Yahvé, pero al mismo tiempo tenían altares de Baal y de Acera. Es decir, que eran de doble ánimo. Voy a abrir mi corazón a partir de ahorita. Esta iglesia, la mayoría de iglesia
y me voy a atrever porque aquí tengo familia, ¿verdad? Y a veces cuando uno habla de la familia, uno dice, no, no digas eso, no digas eso. Porque uno tiene miedo a que la gente sepa lo que está pasando de interior. Pero es momento de que usted no venga a aparentar a la iglesia, cosa que quizás no vive en su casa. Mi familia no fue perfecta. Mi padre luchó todo el tiempo con una maldición del alcoholismo. Y por si fuera poco, a él lo abatía porque ahora veo con otros ojos un espíritu de ira. Era violento, muy violento. Mi padre fue un militar, me contaba sin fin de historias porque lo torturaron 4 veces. Y él me decía, yo sentí el dolor de la muerte. Y yo le decía, papá, ¿pero qué es eso? ¿Cómo se siente? Se siente que te vas a morir, me decía. No, pues sí, pero no se sabía explicar. Era un hombre muy sabio, tenía mucha experiencia, era un consejero. Pero como solamente hizo como hasta 2º grado, le costaba a veces hablar de un libro, digamos. Y el único libro que él leía en el tiempo que yo lo conocí era la Biblia. Y a mí me encantaba verlo estudiar, y él solita hacía sus monólogos cuando le tocaba predicar, y me encantaba ver eso. Pero como todo hombre y toda mujer que tiene una lucha, hace estragos en su casa y en su matrimonio. Yo no le voy a pedir que usted levante la mano, pero yo sí vi violencia intrafamiliar en mi casa desde chiquito, y como soy el mayor, yo me tragué todo eso. Yo vi a mi papá pegarle a mi mamá. Me lo hubiera llevado preso, dice hermano Héctor. Sí, yo estoy seguro que sí, que se lo hubiera llevado preso. Pero mi mamá tampoco es que era perfecta, porque no vamos a hablar de los defectos en este momento. Solamente le quiero decir que las familias son imperfectas. Y a veces estamos adorando a Baal y a Acera en la casa, y pretendemos venir a adorar a Dios aquí a esta casa. ¿Sabe por qué hay huérfanos espirituales? Porque los papás y las mamás sí se esmeran en traer a la iglesia a sus hijos, sí se esmeran en todo lo demás, pero no le enseñan a sus hijos a caminar en la fe. Y lo voy a por eso le dije, yo me sentí retado, hermano, de traerle esta palabra esta noche. Pero a veces nosotros creemos que la iglesia es un kinder donde acá se le va a enseñar cómo vivir la vida, cuando la primera escuela la tiene en su casa. Hay huérfanos espirituales. Y eso que mis papás eran cristianos. Y yo le pido a Dios que tenga misericordia por los jóvenes que están acá en esta noche y sus papás no son cristianos. ¿A quién le va a pedir un consejo? Claro, el Señor en su gracia y en su conocimiento profundo dijo, vamos a poner pastores. Y allá están nuestros pastores. Y podemos venir y nos refugiamos y los pastores nos abrazan, nos acuerpan, nos aconsejan, nos instruyen, aunque desobedezcamos, pero al menos sabemos que contamos con ellos. No sé si usted captó la indirecta. Su hijo y su hija no necesita aprender a gritar aleluya. Necesita saber aprender qué hacer en momentos de crisis. ¿Sabe qué le está enseñando el LGTB a los niños ahora en día, hermano Toñito? De que el matrimonio entre un hombre y un hombre le da más cariño a un niño que el matrimonio heterosexual o el tradicional, para no meter en confusión a los demás. ¿Y sabe cuál es el colmo? De que tienen razón. Porque así como a Pablo a usted le enseñaron, así quiere criar usted a sus hijos. Usted se convirtió en padre y en madre lidiando todavía con las situaciones de su infancia.
y se le olvidó de la autoridad espiritual que el Señor le dio para criar a sus hijos. No tiene consejos, no tiene palabra, no tiene ni idea de cómo hablarle de Dios a su hijo y a su hija. Y dicen, yo te lo voy a consagrar, va a ser para ti, pero lo único que hace es traerlo a la iglesia. Está bien, pero no se esmera por aprender de la palabra del Señor, por venir a hacerse de Él, aunque sea. No le estamos pidiendo que sea una teóloga, un teólogo. Lo único que se necesita es que usted esté interesado en aprender de su Creador, del Señor, que le va a ayudar a usted a ser un buen padre y una madre y evitar de que sus hijos caigan en la orfandad espiritual. Seguimos. Está dispuesto a derribar y a tirar. Pero es que a mí así me criaron. Hay que ver a qué hace. Una de las cosas que una vez dijo mi papá, que a mí me impactaron la vida. Yo a mi papá lo amé, por cierto. No es que le tengo un odio. No, el hermano Javier, no. A mí no me gusta recordar a mi papá por las cosas negativas, sino por las cosas positivas. Cuando yo conocí al Espíritu Santo, él me miraba a llorar y me decía, ¿y qué sentís? Y yo le decía, papá, se siente algo precioso. Y me decía, yo quiero sentir eso que vos sentís. Y yo le decía, papá, ya son las 4:30 de la mañana, hay que ir a orar a la iglesia. Usted no me, tal vez algunos van a decir, ¿será verdad? Sí, yo estaba apasionado, así como lo estoy ahora. Amén. Yo no sé si usted sigue apasionado por la presencia del Señor. Íbamos caminando desde Atlanta hasta allá a Montebello, porque allá era la iglesia donde Él nos había criado. Y a veces ni el pastor había llegado, pero yo ya estaba ahí. Y mi papá quería averiguar qué era lo que yo sentía, porque mi papá era un cristiano no sentimental como algunos somos. Algunos venimos a la iglesia porque nos sentimos bien, y no venimos a la iglesia porque nos sentimos. Y entonces, ¿cómo quiere que sus hijos sean fuertes cuando vengan esos momentos de tormentos en la vida? Mi papá era un cristiano por convicción. Mi papá logró vencer el alcoholismo. Él comía basura de la calle. Y él no tuvo un encuentro con el Espíritu Santo de manifestación. Él nunca habló en lenguas, pero tenía una fe genuina para vencer el monstruo de una adicción. ¿Y sabe qué es lo que pasa? De que tanto se nos ha olvidado el señoreaje espiritual que Dios ha entregado, que usted no se ha dado cuenta que su hijo y su hija es adicto y adicta a una nueva adicción de moda que se llama pornografía. Y a veces en su cara lo pueden estar viendo. Yo tengo la experiencia de ser huérfano humano, pero no espiritual. Gloria a Dios, los que todavía no son papá y tienen la oportunidad de practicar la paternidad y la maternidad espiritual, porque cuando sean papás y sean mamás, podrán hacer un excelente trabajo. Sigamos, porque no me salté al otro punto. Si usted está dispuesto a derribar esa indiferencia, es que no sé por qué, pero no puedo pasar de aquí. Quiero que se haga una pregunta en estos momentos, quizás que es con los padres más que todo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo te amo a su hija y a su hija, a su hijo y a su hija? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio un consejo basado en la palabra de Dios a su hija y a su hijo?
No es suficiente traerlos acá a la congregación. Hay que enseñarles a vivir la fe. La gente ve a mi hermano y me ve a mí y dicen, los admiramos. Gracias, hermanos, gracias, hermanas. No saben cómo a nosotros nos alegran sus halagos. Pero una cosa es estar allá, otra cosa es estar aquí. Y así también usted puede decir con muchas situaciones en su vida. Pero el mismo que le habló a Gedeón, ese mismo Dios le está hablando a usted en esta noche. Y le está diciendo, derribe, corte con eso que usted cree que es buen papá y buena mamá. Es hora de empezar a hacer las cosas bien, porque si realmente queremos un avivamiento en nuestras casas, no podemos estar adorando a Baal y a Acera y pretendiendo darle gloria y honra a Yahvé. Y aquí viene algo precioso. Ahí la Reina Valera dice, construye. A mí me gusta, Dios me ha permitido aprender un poquito de inglés y entender un poquito de inglés. No, dice Eric. Ya va, Dios. Me gusta leer la Biblia en otras versiones, en inglés. La amplificada es una de las mejores versiones que hay, pero solo está en inglés. Porque la amplificada trae mucha más información. Pero su Biblia dice, edifica. Es lo mismo, es un sinónimo. El Señor le dice en esta noche, construye un altar. Hemos construido el altar individual, quizás hemos estado viniendo, pero es hora de construir un altar en nuestros hogares. Construye un altar. No puede haber fuego si no hay altar. No se aceptan ofrendas ni sacrificios sin altar. Es de ahí donde Dios recibe la adoración. Voy a caminar porque ya es noche y me falta, hermano, no es mentira. Pero yo sé que usted tiene hambre. ¿A dónde hay que construirlo? En la cumbre. Aquel que pensó que adorar a Dios era fácil, se equivocó. Hay que subir. Hay que hacer un esfuerzo. Yo soy colérico, hermano, y a mí me gusta solo gritarle. Hermano, tiene que esforzarse por pedirle perdón a su esposa. Tal vez usted no le pega físicamente, pero con sus palabras la hiere. Y hay que empezar. Gedeón tuvo un encuentro y Dios activó su espíritu y lo hizo sensible a su voz. Ore para que el Señor le diga a usted, hey, eso que hiciste no me gusta. Anda a pedirle perdón. Hey, eso que pasó ahí, tenés que solucionarlo. Pero hemos estado tan dormidos. Y le hablo desde mi corazón, hermano y hermana. Yo no le conozco a usted, su familia. La verdad, si usted les preguntan a las personas que aquí me conocen, yo soy el último a darme cuenta de los chambres. Gracias a Dios porque Dios no permite que mi corazón se contamine. Yo estoy hablando porque recuerdo a mi familia. Amén. Llegó la hora de dejar de esconderse de los madianitas. Esos que cuando usted viene a adorar aquí al culto, lo está esperando allá en la casa para robarse el trigo que el Señor le ha dado. Todos verán el altar, notarán el cambio, notarán que algo pasó.
en la cumbre donde tu hogar está fundado, en el lugar conveniente, pero así es también el reto. Hay que llevar carga y necesitarás ayuda. Usa piedras labradas y de forma ordenada. Esto dice otra versión. ¿Para qué, hermano? Para hacer el altar. No solo un montón de rocas. Hay gente que ha querido basar su fe construyendo altares con rocas deformes. Pero Dios es detallista. Las piedras labradas son piedras cortadas, bien hechas, con forma. ¿Sabe por qué? Porque tenía que sacrificar un toro de 7 años. Se me olvidó traerle el peso aproximado de un animal de esos. Pero usted sabe que es un toro y pesa. Y usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, construyendo altares con un puñado de piedras. No quiere forzarse. ¿Y sabes por qué tienen que estar ordenadas y bien hechas? Porque tienen que soportar el peso de lo que ahí se va a hacer y del fuego que ahí va a haber. Y hay que subirlas, hay que cargarlas a la cumbre y en completo lleva tiempo hacer eso. Voy a ir corriendo, me estoy emocionando, hermano. Usa piedras labradas y de forma ordenada, no solo un montón de rocas. Dios quiere padres e hijos detallistas, intencionales, que hayan cortado con perjuicios y paradigmas generacionales. Ya párele a esa cantaleta de que yo me acuerdo de que esto pasó, ya pasó hace tiempo. Dios le entregó hijos a usted para que les enseñe a vivir en la fe, lo que usted no vivió quizá. Es hora de empezar a ordenar las piedras y a ponerlos de una forma sólida para que soporten lo que usted está pidiendo. Oremos, está bien, ayunemos, busquemos, adoremos, pero vivamos, seamos intencionales, modelémosle a Jesús a nuestros hijos. Béselo. Yo me recuerdo a mi papá, yo era cariñoso. Yo no tenía pena besarle la mejilla, abrazarlo y ser todo un niño. Y tenía entre 17 a 18 años cuando él falleció. A mí me encantaba hacerle cariño a mi papá, así como a mi mamá. Y decirle cuánto lo quería. Y mi papá también era dulce. Dios había transformado su corazón hace mucho tiempo. Pero algunos quieren enseñar el cristianismo a palo y así no es. Tiene que ser genuino. Tiene que enseñarle, hermano y hermana, a vivir el amor del Señor y en la fe. Piedras bien formadas, bien ordenadas, pueden soportar el peso del sacrificio y del fuego. Porque era necesario quemar el sacrificio por excelencia. Usted y yo sabemos de que es Cristo Jesús. Él ya pagó el precio. Amén. Es necesario un genuino arrepentimiento y suplicar por su perdón.
Para quemar un toro de 7 años se requiere un fuego creciente y fuerte. La purificación es un proceso. 7 años tenía el toro y 7 años tenía los hebreos de estar en cautiverio. Yo no sé cuántos años tiene ese niño del que se nos predicó el día lunes, a los que vinieron el día lunes. ¿Cuánto tiempo lleva en las que lleva? Yo no lo sé, usted mejor que yo lo sabe. Pero el Señor le está pidiendo a Gedeón algo del mismo tiempo, de la misma valía, digámoslo así. Si así de grande es su reto, así de grande debe de hacer su altar en su casa. Y requiere esfuerzo, requiere compromiso, no emocionalismo, sino un compromiso de veras para ver la gloria de Dios en nuestras casas. No va a poder solo. ¿Y saben por qué lo hizo en secreto? Porque tenía miedo a que los ciudadanos y los miembros de su familia estropearan lo que Gedeón iba a hacer. No se asombre si usted recibe opresión, si hay un obstáculo en su vida para hacer ese altar. Lo va a tener, téngalo por seguro. Pero no le ande contando a quien no es espiritual cosas espirituales. A veces uno le cuenta las cosas interiores, íntimas, espirituales a las personas a quien menos debería de platicarles de eso. Y lo hizo de noche. ¿Qué quiere decir? Que le requirió trabajo, no durmió, se desveló. Y algunos no estamos dispuestos a realmente pagar ese precio en nuestras casas. Pero cuando vienen los madianitas una vez más, nos acordamos y nos acordamos. Y el ciclo, pero usted y yo queremos romper ese ciclo, queremos derribar, queremos cortar lo que ha estado imperando en su casa y en la mía. De noche no se ve, de noche lo único que se sabe es que hay que subir a la cumbre. Tal vez usted no esté viendo por dónde. Pues el Señor le está diciendo en esta noche, solo suba, suba. Que allá te estoy esperando. Amén. ¿Quién quiere un altar en la casa? ¿Quién quiere realmente esforzarse por tener un altar en la casa? Hay gente acá que quizás lleva mucho tiempo labrando piedras. Siga, no se canse, porque así de glorioso va a ser el fuego que el Señor tiene preparado para su casa. Siga. Camine, no se detenga, aunque sea de noche, aunque no vea y esté cansado. Suba. La persistencia se lo encanta al Señor. La obediencia y la persistencia. ¿Y qué le dio después? ¿Qué dio después Dios a Gedeón y a todo el pueblo? Una liberación. Una victoria. ¿Quiere usted una liberación? ¿Una victoria? Hay que asegurarnos que ese altar esté ardiendo. Hay que asegurarnos de que esas prácticas, que ese desinterés, esa indiferencia que usted ha tenido como papá o como mamá, cambie. Yo recuerdo que mi mamá me decía, ¿y de quién es ese lápiz? ¿Y de quién son esos colores? Eso no te lo compré yo. ¿De quién son? De Calvin, decía mi hermano. Entonces se los tenés que ir a dar a Calvin. ¿Qué estás viendo ahí? Enséñame, quiero ver.
Te tengo en la mira, Javier. Esas eran sus palabras. Y después jugábamos un rato. ¿Qué está haciendo usted para que realmente hayan piedras labradas en su casa? ¿Se le olvidó y se está ahogando en su propia miseria? ¿Porque dura la vida? Sí es dura. Por eso hay que subir. Con mis hermanos dijimos hace poco, vamos a subir, porque nosotros queremos más de ese fuego. Hermano, usted va a ver la gloria de Dios y ni siquiera se lo va a creer. Y lo voy a decir como testimonio. Pero este fin de semana que pasó, Dios concedió un deseo de mi corazón. Me dio el síndrome de Felipe, le digo a Jonathan, que Felipe se estaba comiendo los panes y los peces y seguramente no creía. Yo estaba hablando las lenguas y no me lo creía. Así va a ser la gloria de Dios que usted va a ver en su vida si usted no deja de labrar esas piedras que el Señor quiere que usted tenga en su altar. Amén. Damos gloria a Dios. Póngase de pie en esta noche. Vamos a bendecir la palabra del Señor. Señor, queremos seguir esa instrucción. Activa los oídos de nuestro espíritu. Activa nuestros ojos para ver esas cosas que no han subido a corazón de hombre, dice tu palabra. Queremos, Señor, ser sensibles a lo que está pasando en nuestra casa. No queremos ignorar esa atmósfera espiritual que se lleva moviendo durante años y nosotros tal vez nos hemos hecho del ojo pacho. Señor, por fin queremos vivir un genuino arrepentimiento. Vamos a botar, vamos a tirar, vamos a cortar esa madera, eso de que ha estado estorbando nuestra vida, eso que hemos estado adorando y prestando la atención durante tiempo. Es hora de cortarlo, es hora de quemarlo, es hora de realmente darle importancia a quien realmente la merece. Es hora de dejar de buscar entretención cuando realmente debemos de estar buscando de su presencia, leyendo su palabra. A veces escuchamos, Señor, voces equivocadas en nuestra mente, pero reconocemos que es porque no hay nada de Biblia en nuestro corazón. Señor, queremos vivir un genuino avivamiento en nuestras casas. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos de que tú te muevas. Queremos que los hijos y las hijas vean realmente a sus papás viviendo lo que dicen que hay que vivir, viviendo lo que profesan, de lo que dicen que tienen fe. Queremos, Señor, hijos e hijas de que no se muevan ante una circunstancia difícil, que estén firmes como esas piedras de que su papá y su mamá han estado labrando por mucho tiempo, y podamos ver la gloria de Dios manifestada en un fuego poderoso que no vamos a poder detener, y vamos a empezar a contagiar al vecino, a la vecina, y van a decir: yo quiero de eso que tú tienes, yo quiero de eso que tú haces, yo quiero vivir lo que estás viviendo, yo quiero vivir de acuerdo a la voluntad del Señor.